Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos a los que no pude saludar al principio. Qué bueno poder estar en este lugar esta tarde. Amén. Eso es bueno. Pero cuando Jesús predicaba, se juntaban multitudes, nombra la Biblia, a veces de hasta 5.000 personas. Dice, sin contar a los niños y a las mujeres. Bueno, entonces eran más personas, ¿no? Pero en la Biblia decía 5.000 se reunían, sin contar a los niños y a las mujeres. Convengamos, más o menos la misma cantidad como mínimo. O tal vez más, ¿verdad? Podría ser entonces entre 10.000 y 15.000 personas reunidas, escuchando lo que Jesús decía. Y nosotros podemos decir, pero qué bueno eso. Es más, muchos hoy en día dirían, wow, mi campaña fue un éxito. Tenía 15.000 personas. ¿No? Tenemos que ser tan cuidadosos de hablar de éxitos. Porque gente puede haber mucha gente. Esta gente que eran los 5.000, que Dios hasta hizo, Jesús hizo el milagro, el Señor, de la multiplicación de los panes, de los peces, y todos querían seguir a Jesús, y qué bueno que es Jesús, y queremos estar con Jesús. De repente, en cierto momento, cuando Jesús empezó a hablar realmente a qué había venido, no quedó ni el pan. No quedó nadie. Hasta llegó el punto que Jesús miró a sus discípulos y les dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿No? Y allí surge Pedro y dice, Señor, pero... Y la verdad que capaz que queremos irnos, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces ahí está el punto. Hoy, sábado, en muchos lugares se reúne mucha gente, como también día domingo. Pero la pregunta no es cuánta gente vino a congregarse, sino cuántos realmente, primero, entienden qué vinimos a hacer. ¿Verdad? Primero, entender a qué venimos. Y en segundo lugar, ¿con qué objetivo venimos? Porque los 5.000 eran muchos, o 15.000 tal vez. O si eran de familias numerosas, bueno, aún más. Y sin embargo, ¿qué fue lo terrible que dijo Jesús? Tengo que morir por vuestros pecados. Y fue un poco más allá y dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Por Dios, ¿qué está diciendo este hombre? Y ya no le seguían. Y los discípulos también se horrorizaban. Pero había algo que Pedro le dijo, Señor, y sí parece que no está un poco difícil esto, no lo entendemos del todo, pero sabemos que solamente vos tenés vida eterna. Y eso es importante. Es lo primero que tenemos que entender. Amén. Venimos a este lugar porque creemos en un Dios que está vivo, que es todopoderoso, que es real. Y que tanto nos ve cuando estamos acá que cuando estamos fuera de acá. Las 24 horas del día. Entonces, ¿por qué esas multitudes no se registra nada más de esas multitudes en adelante? Porque no es cuestión de estar en un lugar, es cuestión de que Cristo esté en un lugar especial. No es el lugar donde estoy yo, sino el lugar que ocupa Cristo en mi vida. Yo puedo estar todos los sábados en una iglesia, o domingo, o el día que fuere, y sin embargo, Cristo no está en mi corazón. Porque nosotros no hablamos de una religión.
Cristo es vida, es real. Y debemos entender en este tiempo más que nunca, hermanos, ¿por qué más que nunca hoy? Y hoy más que ayer. Primero, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios se cumple, que todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Si yo creo eso, bueno, estoy dando un buen paso. Hay otro gran problema. Muchos iban detrás de Jesús por los panes y los peces, como comúnmente se dice. ¿Qué quiere decir esto de los panes y los peces? Por algún beneficio inmediato, por alguna cosa que me pueda llegar a dar Dios en lo inmediato, en este tiempo, algo que necesito hoy. Pero el Señor Jesús mismo, cuando vino, dijo, primero, mi reino no es de acá. Después dijo, yo vine para darles vida eterna. No me interesa lo que les pase acá de última. Cuando Jesús oró por los discípulos, dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo. También les habló y dijo, el mundo los va a aborrecer como a mí me aborreció. ¿Qué dijo además? En el mundo tendréis aflicción. Pero Él nos da una promesa que es eterna. ¿Cuál es el problema? Y en realidad está bueno lo que Él nos ofrece. El problema es que no le creemos. ¿En qué creemos generalmente? En lo que vemos y lo que tocamos. Yo tengo esto, ahora tengo esto, tengo un micrófono. Pero ¿cuál es el problema? Que esto que veo y que toco ahora funciona y mañana no. El otro día uno de estos así hizo, cayó y no funcionó más. No es eterno. Nada de lo que hay en este mundo es eterno. Pero lo que Dios nos ofrece sí es algo eterno. Y si nosotros creemos a eso y no tenemos la suficiente capacidad como para darnos cuenta que es mejor aquello que esto, estamos en un problema. Ahora, ¿por qué puede ser que no nos damos cuenta? Primero, porque estamos muertos en delitos sin pecados. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de algo si estamos muertos? Está complicado, ¿no? Yo voy ahí enfrente de una tumba y pregunto, a ver, ¿cuál te gusta más, el color rojo o el amarillo? No me va a responder y si me responde salgo corriendo. Porque está muerto, no habla, no opina, no dice nada. No puede hacer nada. Entonces, la condición de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia, que nosotros estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y en pecados, espiritualmente incapacitados para poder acercarnos a Dios, para poder creer en Dios. Pero, en eso consiste la gracia, que estando aún muertos nosotros en delitos y en pecados, Cristo murió por nosotros. Tomó nuestro lugar para que tengamos esta oportunidad única de poder acercarnos a Dios. Ese sería un problema, de que todavía no tengamos a Cristo en el corazón. Y el otro problema sería que teniendo a Cristo, empezamos a mirar otras cosas, no en la palabra. Empezamos a guiarnos por el sistema del mundo y entonces nuestra fe empieza a menguar y se hace tan escasa que nos alcanza solamente para tener fe en mi capacidad humana. Entonces digo, por ejemplo, sí, voy a lograr hacer esto porque voy a hacer esto, voy a hacer más horas extras porque voy a trabajar, entonces lo voy a lograr. ¿En qué tenemos fe? ¿En Dios o en mis fuerzas? Eso es en mi fuerza, ya no es en Dios. Está bien proyectar y planificar, está perfecto, pero no digamos que estamos obrando en fe, estamos obrando según nuestra fuerza, estamos ideando, planificando, etcétera. Amén. Dios en su misericordia nos da la fuerza cada día para levantarnos, trabajar y la capacidad para planificar. Pero como vivimos en fe, es diferente. Tal vez mañana tenga una circunstancia y no me pueda levantar. Y sigo pensando que se va a cumplir aquello. Ahí es donde actúa la fe, ¿no? Porque si no, ya no es fe. Ahí es donde actúa la fe. Cuando el Señor nos llama a servir,
¿Actúa la fe o empezamos a ver en la alacena qué tenemos? El Señor nos dice, tenés que alimentar a estos 5,000. Y decimos, Señor, a ver, miro la heladera, no, tengo 2 dorados, ¿no? 2 peces y 5 panes. Y otro tiene 2 panes y 5 peces. Y no me alcanza. Está bien, es verdad, es real en esta esfera natural. Pero si el Señor nos dice, tenés que alimentar a 5,000, no importa lo que tengas, sino lo que Dios puede hacer con lo que tengas. Amén. Estamos complicados a veces, porque la iglesia se ha tornado tan, por un lado, artificial, que suplanta cosas espirituales por cosas que se parecen al mundo, divertidas y entretenidas, ¿no? Por shows, ruido, música y todo lo que les ocurra. Entonces eso es como que llena los espacios donde la fe no está actuando y entretiene. Y por otro lado, de un misticismo que nos lleva a hacer cosas que nada tienen que ver con la Biblia, como por ejemplo decir, bueno, empezá a decretar y se te va a cumplir. Vivimos una crisis en este tiempo espiritual en general, pero Dios no ha cambiado. Dios no evolucionó. La iglesia de Jesucristo no evoluciona. Sigue siendo el mismo cuerpo de Cristo. Entonces no cambia, su esencia no cambia. Amén. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en este tiempo enfrente a todo esto y decir la verdad de la palabra de Dios. Yo quiero compartirles algo que se encuentra en el libro de Números. Números, capítulo 13, versículo 27. Números, capítulo 13, versículo 27. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. ¿Qué dicen? Nosotros llegamos. Bien, vamos bien. ¿Qué más dice? A la tierra que nos enviaste, la que ciertamente fluye ¿qué? Leche y miel. Y este es el fruto de ella. ¿A qué se referían cuando dijo el fruto de ella? Porque estuvieron varios días en esa tierra inspeccionando y habían traído, dice en unos pasajes anteriores, que traían racimos de uva, cortaron con un palo entre 2 personas. Para la ensalada de fruta venía bárbaro. Un racimo de uva cargado por 2 personas, entre otras cosas. Y dijeron, ciertamente, primero llegamos. Después la inspeccionamos. Y sí, es verdad, la expresión fluye leche y miel quiere decir es una tierra que produce, por sí misma produce de todo. Vas caminando por la calle y se caen los árboles frutales. Hay alimento de sobra para todos. Y acá está, tenemos la prueba. Nosotros decimos, qué bueno, primero que esta gente llegó a donde tenía que ir. ¿Cuántos se frustran porque no llegan, verdad? ¿Está bueno llegar? Me preparo todo un año para correr una maratón. No, nunca lo hice. Pero nos preparamos para correr una maratón todo un año y decimos, bueno, vamos a correr 20 kilómetros y nos anotamos todo el entusiasmo y a los 10 kilómetros no va más. Me llevan en camilla ahí para poner un poco de suero. ¡Qué tristeza! No llegamos.
Pero estos llegaron a la tierra a donde tenían que ir. Y no solamente llegaron, miraron, buscaron, inspeccionaron, hicieron muy bien su trabajo, porque habían sido enviados como espías. Eran 12 espías que Israel había enviado, porque Dios les había dicho: la tierra que yo les voy a dar, la tierra que yo les prometo, es una tierra de abundancia. Fluye leche y miel, hay alimento para todos de sobra. Es un lugar maravilloso. Entonces, cuando estuvieron cerca, enviaron 12 espías. ¿Por qué 12? Un representante de cada tribu de Israel. Eran 12 tribus para inspeccionar la tierra. Llegaron, entraron, inspeccionaron y dijeron: realmente es así. Fluye leche y miel. Y acá está la prueba, acá están los frutos. Está bueno, ¿no? El versículo 28 dice: pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuando habla aquí de que era un pueblo fuerte, quiere decir que eran guerreros, que estarían armados, como decimos nosotros, hasta los dientes, fuertes. Después dice ciudades muy grandes, muy numerosas, cantidad de personas, pero dice y fortificadas. Cuando habla de ciudades fortificadas es que tenían muros. Y generalmente los muros en aquel tiempo se hacían de aproximadamente 6 metros de ancho alrededor de la ciudad. Guerreros, multitud de guerreros, y las ciudades cerradas con muros de hasta 6 metros. Interesante, ¿no? ¿Y qué dice el 29? Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Está diciendo, está lleno de gente, está lleno de pueblos que son terribles, sanguinarios y asesinos. Pero hay uvas. ¿No había uvas? Sí, pero está lleno de gente de guerra. Está lleno de gente sanguinaria, asesinos. Son pueblos terribles y bárbaros. Además, las ciudades en las que habitan tienen paredes de 6 metros, anchas, altas, impenetrables. Y dice algo más el versículo anterior: y habitan los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? ¿Saben quiénes eran los hijos de Anac? Se cree que eran los parientes de Goliat. Bueno, gigantes. Los descendientes de Anac, según los comentarios, dicen que era un grupo de personas que tenían una especie de gigantismo, pero no como vemos algunos casos ahora, que son personas muy altas y que no dejan de crecer y se debilitan. No, sino que eran hombres de guerra, fuertes, pero gigantes. Estaba lindo todo, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo primero que ellos dijeron? Llegamos a la tierra. Dios les dijo que iban a llegar. Llegaron. Segundo lugar, Dios les dijo que iba a ser un lugar que fluía leche y miel. Llegaron y encontraron todo eso. Bárbaro. Y ellos dijeron eso, pero dijeron todo lo que acabamos de nombrar. El 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones
que subieron con él dijeron, ¿quiénes eran? Los otros espías que habían subido con él. No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora yo les pregunto, el pueblo de Israel era un pueblo que iba viajando, nómade, no tenía gran cantidad de cosas, no tenía armamento sofisticado, no tenía caballería, por ejemplo, no tenía carros de asalto, y encuentran cantidad de pueblos situados en ciudades fortificadas. Y entonces, ¿quién tenía razón? ¿Quién era más coherente? Humanamente hablando, ¿Caleb o los otros espías? Los otros espías. Era totalmente razonable. Caleb, estás loco, sos un inconsciente. ¿Crees que vayamos a morir todos a manos de estos gigantes, poderosos, guerreros, y ni siquiera vamos a poder entrar a las ciudades porque nos van a matar desde las paredes porque no vamos a llegar ni a entrar a la ciudad? Es lógico, es normal. Y yo, si fuera amigo, le diría, pero no, ¿cómo vas a hacer esa locura? Es coherente, pero es incoherente que Caleb diga, vamos y nosotros les vamos a ganar. Le hizo mal el viaje, se insoló. Está insolado. Tráiganle agua, pónganle paños fríos, vayan a hacerle liberación. Está mal este hombre, no entiende. No es coherente, no es cuerdo. No se da cuenta de la situación en la que vivimos. Sin embargo, los otros espías estaban muy cuerdos. Decían, sí, está lindo todos los frutos que hay, pero es un ejército terrible. Son gigantes, están armados. Más adelante en el pasaje dice, nosotros al lado de ellos éramos como langostas. Y está bien, 2 metros y pico. Está bien, es coherente, ¿o no? El único desubicado en este pasaje, por ahora, es Caleb. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos con el resto. Voy a hacer un repaso rápido del momento en el que está Israel. Israel sale de Egipto por la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Cuántos vieron Moisés? Bueno, eso ayudó un poco porque a los que no han leído la Biblia les ayudó un poco a tener una noción, ¿verdad? Aunque algunas cosas no estaban tan bien del todo, pero una noción. Egipto simboliza el mundo. Simboliza el lugar de donde Dios nos rescata a nosotros. Dios nos ha rescatado en el mundo. Vino, nos dio una nueva vida. Nos dio una vestidura nueva. Ahora ya no somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Bueno, Dios hizo eso con Israel. Lo liberó de la esclavitud de Egipto. Pero tenía que recorrer un camino. Tenía que recorrer el desierto. Y uno puede hacer un recorrido de diferentes maneras. ¿Cuántos están haciendo un recorrido en su vida? Todos. Todos hacemos un recorrido en nuestra vida. Y mientras vamos caminando, vamos tomando decisiones. Algunas están buenas, otras no tanto. O a veces muchas no son buenas y algunas sí. Pero vamos tomando decisiones a lo largo del camino. Israel salía de Egipto. Tenía un camino que caminar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Al lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Un lugar que fluía leche y miel. Estaba
todo maravillosamente bien. Dios con poder los sacó de Egipto. Estaba muerto Israel. Eran esclavos de Egipto, asediados por Egipto. Morían centenares de judíos ahí en Egipto. Y Dios los rescató. Esa era nuestra condición, esclavos del pecado, muertos y sin ninguna oportunidad. Solamente un milagro pudo habernos rescatados de esa vida. Y Dios lo hizo. Así como Dios sacó milagrosamente a Israel de Egipto, Dios milagrosamente nos sacó a nosotros de la vida oscura que vivíamos, muertos en delitos y en pecados. Amén. Pero ahora estamos caminando. Estamos caminando. Y este camino que estamos transitando, nos lleva a que tomemos decisiones. Tomemos decisiones. Israel tomaba decisiones. Y había un hombre. ¿Quién era ese hombre? Moisés. Moisés era la persona encargada de decir lo que Dios quería, lo que Dios indicaba. Dios tenía trazado un camino perfecto para que prontamente llegasen hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Sin embargo, vemos que llegan a la tierra y algo sucedió. Fueron a inspeccionar. Pregunta número 1. ¿Encontraron lo que Dios dijo que iban a encontrar? Sí. Tierra que fluye leche y miel. ¿Y que Él los iba a introducir? ¿Se cumplió su palabra? Sí. Pero Dios además dijo: yo los voy a librar de todos los pueblos que estén en ese lugar. ¿Qué simboliza la tierra de Canaán para nosotros hoy, espiritualmente hablando? Es el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. No es un lugar físico, es el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que lo que Dios dice es verdad. Si Él nos dijo que Él tiene un propósito para nosotros, es verdad. Si Él dijo que nada nos iba a faltar, es verdad. Si Él dijo que nos iba a guardar, es verdad. Si Él dijo que aunque el mundo se estuviera cayendo a pedazos y 1000 caerían a un lado y otro lado, Él nos iba a sostener, es verdad. Tenemos que reconocer en este tiempo que lo que Dios habla es verdad. Para Israel, este lugar prometido era un lugar que tenía 240 kilómetros de largo por 96 kilómetros de ancho. No era tan grande el lugar, no era tan significativo por lo grande, por la grandeza. Vamos a tener el país más grande del mundo. No, lo importante era la calidad de ese lugar. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, no se trata de cuán famosos podemos ser, de cuán exitosos para el mundo, de cuán loables seamos para el sistema del mundo, sino que vamos a vivir en plenitud nosotros. En lo mucho, en lo poco, en lo que sea, en plenitud. Nosotros vivimos en plenitud cuando estamos en el lugar prometido, cuando estamos en el propósito de Dios. Un lugar, dice acá, simbolizando que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? No tenían que ni trabajar casi, porque había árboles por todos lados. Iban caminando y iban agarrando la fruta, comían. Está genial, hermoso. Yo me acuerdo que cuando fui una de las oportunidades a Córdoba, a las sierras, me maravillé porque iba caminando y había frutillas todo el camino. Yo digo, acá no puedo comprar nunca. Y agarraban frutillas ahí, y las llevamos a una fuente así, las lavamos y comíamos frutillas, pero no en ningún campo de nadie. Ahí, al borde de la calle, cantidad por todos lados, y árboles frutales, muy allá en la sierra.
Qué maravilloso lugar. El lugar donde Dios nos lleva es maravilloso. Es maravilloso. Había algunas dificultades. Primero, que había un pueblo fuerte. Que había ciudades grandes y fortificadas. Que además estaban los hijos de Anac, personas gigantes. Hermanos, en ningún momento Dios nos dice de que no vamos a tener dificultades. En ningún lugar de la Biblia dice, si me siguen no van a tener problemas. No dice. Sí prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Sí promete ser nuestra fortaleza. Sí promete ser quien nos va a guardar. Estar con nosotros en la tormenta. Amén. Pero no dice en ningún lado que no vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué dificultad sería acercarse a este lugar, a la tierra prometida, tal cual como Dios lo dijo? Es así. Era el lugar y había abundancia. Uy, pero hay un problema. Totalmente razonable y lógico. Gente de guerra, multitudes de gente de guerra, ciudades fortificadas y nosotros no tenemos nada. Totalmente lógico que eso era un problema. ¿Era un problema o no? ¿Es desierto? ¿O este paraíso, pero está lleno de gente de guerra y poderosa y gigante? Que nosotros somos como langostas al lado. Eso nos muestra a través de la palabra de Dios que cuando nosotros caminamos hacia el propósito de Dios, va a haber dificultades y problemas, sí. Y se van a presentar como gigantes. Sí, ¿qué quiere decir que se presenten como gigantes? Que obviamente yo no lo puedo vencer. Soy incapaz de solucionar el problema. Soy incapaz de poder penetrar esa ciudad fortificada y poder derrotar a ese ejército. No puedo. Y está bien, es lógico. Estos espías dijeron, no podemos con ellos. Genial. Pero entonces, ¿qué les pasó al desquiciado de Caleb? Que dijo, nosotros subiremos y los vamos a vencer. Hay dos posturas acá, ¿verdad? La realidad es exactamente la misma. Nosotros, todos somos seres humanos. Si estamos en Cristo, todos somos creyentes, cristianos, hijos de Dios. Sin embargo, constantemente se nos van presentando estos gigantes en el camino. Se nos van presentando estos ejércitos en el camino. Se nos presentan estas ciudades fortificadas en el camino. A todos nosotros. Y nos vamos presentando y aparecen, pero ahí, frente a ese ejército, frente a esa ciudad fortificada, a ese problema, tomamos decisiones. Tomamos decisiones. Y ahí está la gran diferencia de estas dos posturas. La primera que vamos a analizar brevemente tiene que ver con lo que hizo este hombre, Caleb. Dice, entonces Caleb primero hizo callar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había empezado a gritar y a llorar. Porque imagínense semejante camino en el desierto para llegar a un lugar que es un paraíso, pero no poder entrar, no tener la capacidad militar para poder vencer eso. Cuando los espías dijeron, no, acá están esto y está lo otro y tienen esto otro y son cantidades y están por todos lados y encima hay gigantes, la gente desfalleció y todos empezaron a llorar y a quejarse. El 30 dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. ¿Y qué más? Y tomemos posesión de ella,
porque más podremos nosotros que ellos. Tomar posesión significa tomar el mando, tomar el control. Hay dos opciones. O el problema me controla a mí, o yo controlo el problema. Humanamente complicado. Porque si se está presentando algo tan tremendo como esto, es como David y Goliat, ¿verdad? Yo voy con una ondita y Goliat con toda una armadura de hierro, con una lanza que parecía un rodillo de telar, con espada, escudo y un escudero adelante encima. Cero posibilidades. Entonces, ¿cómo hago para tomar el control del problema? El problema toma el control sobre mi vida. Me asusto, tengo miedo, pierdo la confianza y empiezo a actuar desesperadamente. Y cuando actúo desesperadamente, ¿sabe lo único que hago? Meto la pata. Cuando yo actúo en desesperación, hago lío, me complico más. El problema no nos tiene que dominar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios para nosotros, que dice que Él es el que nos lleva, Él es el que promete, y dice, ustedes van a echar a los moradores de esa tierra. Ahora está en nosotros creerle a Dios o creer a lo que estamos mirando. Si yo miro el problema y digo, es imposible de resolver, es imposible, pero digo, pero yo lo voy a vencer. Porque Dios me dio una palabra. Porque Dios me dio la autoridad para vencer cualquier dificultad que se interponga entre mi vida y el propósito por el cual Él me llamó. Amén. Entonces, esta capacidad diferente que tenía Caleb es algo muy simple que se escribe con una palabra muy concreta y pequeña. Es la palabra fe. Fe. ¿Y qué es la fe? Certeza de lo que se espera. Convicción. Estoy totalmente convencido de lo que veo. No, de lo que no veo. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. ¿Qué dijo Caleb? Subamos y tomamos posesión del lugar y nosotros los vamos a vencer. ¿Lo estaba viendo Caleb a eso? Y lo estaría imaginando, pero era imposible verlo. Imposible. Hermanos, lamentablemente, muchas veces nos seguimos moviendo de esa manera. No lo veo, no lo creo. Y decimos, no se puede. Y hasta decimos, no, no es de Dios. Si Dios te llamó con un propósito, camina hacia adelante y no te detengas. Pero es que hay un ejército, que hay una pared enorme, no la puedo atravesar. Pero si Dios te dijo que vayas, créele a Dios o créele a la circunstancia. Entonces Caleb dijo, subamos, tomamos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Esta es la posición de fe. En el capítulo 14 de Números, versículo 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, Josué también estaba como Caleb, los dos igual. ¿Lo encontraron? 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestidos. ¿Qué significa esto? Esta era una expresión de decir, estamos dolidos al máximo. Nuestro corazón se quebrantó, estamos heridos, dolidos. ¿Por qué les pasó eso? Porque no quisieron seguir avanzando. Ninguno de los otros espías, ninguno de los otros 10 y nadie del pueblo. Todos dijeron, vinimos aquí a morir.
o vamos a morir en el desierto, o nos van a matar estos gigantes. ¿Para qué salimos de Egipto? ¿Qué estaban diciendo? ¿Para qué Dios vino a mi vida? Mejor me hubiera estado no conocer a Dios. Y que no está bueno decir eso. Entonces, estos hombres de fe rasgaron sus vestidos. El 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué estaríamos diciendo hoy? Hermanos, el propósito por el cual Dios te llamó es extremadamente bueno. No te lo pierdas por los problemas, por las situaciones que se presentan. No te pierdas lo bueno de estar en el perfecto propósito de Dios. 8. Si Jehová se agradare de nosotros y nos llevara a esa tierra y nos la entregara, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, el 9 dice, no seáis como rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué dice? Los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ahí está el problema. El temor, el miedo, ¿qué hace? Nos paraliza. Todo Israel, más los 10 espías estos, se paralizaron de terror y de miedo, porque no confiaron en lo que Dios les había dicho. Excepto 2 personas. Por eso comencé recordando esto de las multitudes. Puede haber multitudes. Acá eran miles. Solamente 2 dijeron, yo voy a seguir para adelante. Solamente 2 dijeron, no, si Dios nos dijo que nos iba a dar esta tierra, la vamos a tener. ¿Son más grandes? Sí. ¿Tienen un ejército enorme? Sí. ¿Tienen murallas? Sí. ¿Es una incoherencia lo que estamos planteando? Sí. Pero Dios dijo que iba a estar con nosotros. No peleamos nosotros. Es su problema ahora. Si yo lo quiero arreglar, si yo quiero arreglar todos mis problemas, me va a pasar lo que voy a hablar más adelante. Si yo permito que Dios sea el que pelea por mí, ¿cuándo tiene que pelear Dios por mí? ¿Cuándo es algo más grande que yo? Ahora, si mi problema es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y ir a trabajar y no me despierto, bueno, ese es el problema mío. Y sí, ese es mi problema. Ahora, si mi problema es algo que yo no tengo la capacidad para solucionarlo, no está en mí solucionarlo, Dios actúa y lo hace por mí. Pero nosotros hacemos nuestra parte. Debemos hacer nuestra parte. No, muchos dicen, no, porque no consigo trabajo, no hay trabajo, etc. No digo todos, pero algunos. Tú, hola. A las 2 de la tarde se levantó. ¿Verdad? Entonces ahí no, está bien, puede ser que no haya trabajo, pero no le eche la culpa a Dios. Y así en diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos que nosotros en este tiempo darnos cuenta de que Dios actúa cuando nosotros no podemos. En los imposibles. Dios actúa en los imposibles. Lo posible lo hacemos nosotros. Debemos hacerlo nosotros. ¿Cuál es la otra posición? La de toda esta multitud. Lo primero, lo de estos 2 hombres, Caleb y Josué, fue fe. Simplemente fe. ¿Qué es fe? Dijimos. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No lo veo, no veo futuro, no veo forma, no veo solución a este problema. Perfecto. Si yo le creo a Dios, Dios es poderoso y lo hace. Ahora, si no le creo a Dios, hago lo que hacen los otros. Los incrédulos. ¿Qué dijeron? Versículo 31 del capítulo 13. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Humanamente
Tenían toda la razón. Pero se olvidaron de un pequeño gran detalle, de que el que los había llevado hasta ese lugar era Dios. El que los sacó de Egipto con poder era Dios. El que los preservó en el desierto y también venciendo a ejércitos que se iban encontrando en el camino fue siempre Dios. ¿Y por qué Dios no los iba a librar ahí? Pero era lo que había en el corazón de cada uno. Ahí se ve lo que hay en el corazón. Acá había incredulidad. No podremos porque son más fuertes que nosotros. El 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Empezaron a decir, no, esto es una porquería. ¿Por qué Dios nos trajo acá? ¿Qué más dicen? Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Estaban con miedo. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Fíjense que remarca primero, para nosotros, ellos nos veían como langostas. Y entonces los otros los veían como langostas. Si yo me pongo un cartel acá grande y digo, soy langosta, me van a decir, langosta. Vieron que a veces hacen algunas bromas en los chicos de la escuela. Le ponen otras cosas, pero no vamos a decir, le pegan un papelito en la espalda a uno. No vamos a decir, soy tonto, nada más. Ponen otras cosas. Y entonces va caminando el pibe y el otro dice, tonto, tonto, tonto. ¿Por qué? Porque tiene cartel. Estos se pusieron a sí mismos el cartel. Somos langostas. A nuestro parecer, al lado de ellos, nosotros somos langostas. Y ellos nos trataron de langosta. No, ellos no te trataron de langosta. Vos te dijiste que sos una langosta. En cambio, Josué y Caleb dijeron, ustedes son unos pancitos que me los como así. ¿Entienden la diferencia? Pero vieron lo mismo, fueron al mismo lugar. ¿Eran del mismo pueblo? Sí. ¿Tenían las mismas posibilidades? Sí. Ay, no, porque este estudia mucho y el otro. No, todos lo mismo. La realidad es la misma, los problemas son los mismos, las dificultades las mismas las tenemos todos. Sin embargo, depende de nuestras decisiones y desde nuestro punto de vista. Josué y Caleb dijeron, estos gigantitos los como le pongo un poco de salsa y me los hago a la parrilla. ¿Por qué? Porque confiaban en el Dios que los había librado de Egipto. Sin embargo, los otros 10 dijeron, somos langostas, somos langostas. Si yo me presento delante de mi enemigo y digo, estoy indefenso, no tengo poder, no puedo hacer nada, levanta el pie y me aplasta. Pero si yo voy a mi enemigo, le planto y le digo, yo soy un hijo del rey. Y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Y yo soy iglesia. Entonces, hermanos, depende dónde te pones. Pero hace años escuchaba un mensaje, dice, hay personas que van de culto en culto y todos los cultos están poniendo la cabeza, óreme, óreme. No, basta, habla con Dios. Si el mismo Dios que habla conmigo también puede hablar con vos. Nada más tenés que creerle. No sos langosta. Sos un hijo del rey, del Dios todopoderoso. Plantémonos en el lugar que nos corresponde. No somos cualquier cosa. Bueno, para algunos es más fácil. Dios dice que el Señor tiene contado hasta los pelos de nuestra cabeza. Para mí cada vez más fácil contármelos. Hasta ese punto. Y entonces, ¿por qué vivimos en vez de victoria en victoria, de problema en problema? ¿Por qué? Porque dejamos que el problema tome control de nuestra vida
y nosotros no controlamos el problema y le decimos, ¿sabes qué? Para que traiga un poquito de vinagre y sal, hago un revoltijo y te como. Porque conmigo está el Dios Todopoderoso. Tenemos que cambiar la mentalidad. Dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cristo qué hizo? Cristo venció la muerte. Entonces, hermanos, pongámonos en nuestro lugar. Dice un pasaje en el Nuevo Testamento, portaos varonilmente. O sea, cálcense bien los pantalones, espiritualmente hablando, y vamos para adelante. Basta. A los problemas que se corran de lugar. Yo tengo un propósito, Dios me llamó. No me importa cuántos cascotazos me dieron, cuántas heridas tenga de todo el camino en el desierto, pero llegué, estoy acá, estoy vivo. Estoy acá parado y yo pienso que ya está todo solucionado. No, y hay un paredón enorme. Y del otro lado unos tipos que miden el doble que yo. Y están armados hasta los dientes. Y son miles. Y nosotros no tenemos nada. No, mentira. Sí que tenemos. Tenemos al que se hace llamar Jehová de los ejércitos. Y él pelea por mí. Pero ¿por qué se rasgaron las vestiduras José y Caleb? Porque todo el pueblo dijo, no vamos. Se quejaron, hablaron mal. Y sobre todo hablaron mal de Dios. Porque dijeron, nos trajo para morir acá. Dios nunca te llama para que tengas una vida de perdición. El tema es que las decisiones que tomamos a veces nos llevan a lugares donde Dios no nos dijo que vayamos. Pero si vamos hacia el lugar donde Dios nos llamó, hay vida eterna. Hay vida, hay abundancia. Vemos estas dos posiciones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad? En el capítulo 14, versículo 1, la incredulidad es toda esta gente que no le creyó a Dios. 14:1 dice, entonces toda la congregación que hizo, gritó. Después de que el temor nos paraliza, la única reacción es la desesperación. Por la incredulidad, no le creyeron. Porque ¿qué tenían? A la espalda el desierto. Y adelante un ejército enorme. La desesperación. Por la falta de fe, por la falta de creerle a Dios. Y dice, y el pueblo gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, toda la santa noche llorando. Y Josué y Caleb también lloraban, pero porque veían a esta multitud decían, no lo podemos creer. Están ciegos, están locos. ¿Qué están haciendo? Si el Dios que los libró de Egipto destruyó al ejército más grande que había en la tierra. Los trajo de camino por todo el desierto, destruyó a todos los enemigos que se encontraban y ahora lloran. Están a un paso de la tierra prometida, están a un paso de encontrar el propósito de Dios. ¿Cuánto cristiano hay dando vuelta en el mundo que se quedó frustrado y le falta un paso nada más? Es un paso de fe. Un paso nada más. Dice el 2. Y se quejaban contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué tremendo, ¿no? Es como si nosotros hoy dijéramos, ay, ojalá nunca Dios se hubiera aparecido en mi vida. Una cosa así. Ojalá me muera hoy por los problemas que están sucediendo. Cuando solamente un paso de fe cambia todas las circunstancias. Porque no es con nuestra fuerza. Está todo mal. Y acá estaba todo más que mal. No iba a morir uno, iba a morir todos.
O vivían o morían. Pero era solamente una actitud de fe. Nada más. El 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esa es la actitud de la incredulidad. Volver atrás, volver atrás. ¿Cómo era eso, Gladys, que ustedes jugaban en esa época? María La Paz. ¿Cómo eran? ¿Cuántos pasos para adelante? María La Paz, no sé cuántos pasos para adelante y como 20 para atrás, no sé. ¡No! Caminamos para adelante. No somos marcha atrás. No vamos hacia atrás. Dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes? Los que le creen a Dios. Tengo un muro enorme, tengo un ejército terrible y yo voy solito, mi alma, y digo, yo los voy a vencer. ¿Estás loco? ¿Estás enfermo? No, yo sé muy bien en quién he creído, dijo Pablo. Lo cascotearon, lo dieron por muerto, lo sacaron afuera de la ciudad porque ya lo habían apedreado. Y Pablo se levantó. ¿Y saben qué hizo? Se volvió a meter a la ciudad y volvió a predicarles. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, yo sé muy bien en quién he creído. Y sea que esté vivo o que muera, estoy con él. Y él es el Dios Todopoderoso por la eternidad. Entonces, es cuestión de fe. No es cuestión de circunstancia ni de problemas. Problemas podemos tener 1,5 millones de problemas. Es cuestión de fe. La actitud negativa de la incredulidad nos lleva entonces a dudar, nos lleva a murmurar. Primero hablamos mal de Dios, decimos, ¿y para qué Dios me hace esto? Y cuando Dios dice, no, dale, seguí caminando, yo estoy con vos, es una prueba. Es para glorificarme y es para que en vez de que mueras en el desierto o estés dando vuelta en el desierto y de vez en cuando un oasis con un poquito de agua, te estés en un lugar de abundancia todos los días de tu vida. Tenés que seguir para adelante. Dice, murmuraban también contra Moisés. Empieza a murmurar y no, ven que estos que predican y estos evangélicos locos y se la agarran con los evangélicos. Bueno, ¿y qué querés que haga? Solamente predico lo que dice la Biblia. Ahí se la agarraron con Moisés. ¿Y Moisés qué era? Como dice Raquel Grande, dice, yo soy el cartero nada más. Somos carteros. ¿Qué hace el cartero? Da un mensaje. Yo traigo la carta. No maten al cartero. Yo doy el mensaje. Pero el mensaje es de Dios. ¿Y por qué me dedico a dar el mensaje? Y porque yo le creo al que da el mensaje. Y si creyeres, verás la gloria de Dios. Entra la duda, la murmuración y el pecado. Y el pecado trae muerte espiritual. Entonces después ya no le escuchamos a nadie. No queremos escuchar a nadie. ¿Por qué? Como decía al principio, yo puedo tener ahí un muerto delante y le digo, che, escuchame, ¿tenés ganas de jugar al fútbol? Vamos. Y no me responde. Bueno, tomamos unos mates y nada. Es un maleducado. Al rato vengo porque por ahí se le cambió el humor. Entonces voy otra vez y le digo, che, vamos un poco, no sé, jugás al vóley aunque sea. Y nada, no me responde. Porque está muerto. Cuando mi vida está metida en el pecado, me pueden hablar y no hay forma. Pero gloria a Dios por su misericordia que el Espíritu Santo puede resucitar a los muertos. La voz del Espíritu Santo habla más fuerte. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos? Vivirán estos huesos. Y el profeta dijo, vos sabés, Dios. Sí, vivieron. Es posible. Por el poder del Espíritu Santo. No importa la condición en la que estés, Dios te puede dar nueva vida. Y puede ser un Josué y un Caleb. Amén.
¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 22 del capítulo 14 dice: todos los que vieron mi gloria, Dios estaba hablando, y mis señales que he hecho en Egipto. ¿Qué está diciendo? Todos los que vieron cómo los saqué de Egipto. Y en el desierto. Y me han tentado ya 10 veces. Como diciendo, esta es una más. Pero durante todo el camino en el desierto. Si usted lee toda la historia, bueno, fueron tremendos. Y no han oído mi voz. El 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y 24, miren qué diferencia. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Porque ¿qué dijo Caleb? Dijo, vamos y tomemos posesión del lugar porque Dios está con nosotros. Dijo, bueno, todos los otros no van a entrar, pero Caleb sí. Y más abajo dice Josué también. ¿Por qué? ¿Por qué solo unos pocos? Porque es cuestión de fe. La mayoría, lamentablemente, tomamos decisiones muchas veces por las circunstancias de lo que vemos, de lo que tenemos en el bolsillo, de las capacidades humanas que tenemos, y entonces decimos, sí puedo o no puedo. No, no puedo, es más grande que yo, no puedo. Y entonces Dios dice, no me irrites más. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no es con tu fuerza, sino con mi espíritu? A veces irritamos a Dios de esa manera. Seguimos leyendo. 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañanas y salid al desierto, camino al mar rojo. ¿Qué les está diciendo Dios? Vayan para el desierto otra vez. ¿Qué pidieron ellos? Mejor que muramos en el desierto que morir a espada acá. 26. Y Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todos van a morir en el desierto. ¿Por qué dice de 20 años arriba? Porque de 20 años abajo no se los contaba para la guerra. Entonces no tenían voz y voto en esto. Los que se acobardaron eran los guerreros. Todos los adultos responsables y los príncipes, los que comandaban, ellos se acobardaron. Pero los más pequeños no tenían voz ni voto para esto. Dice además, 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Qué está diciendo? Sus hijos, que ustedes decían que los otros los iban a matar y los iban a tomar como presa, ellos van a tomar posesión de la tierra. Son decisiones que tomamos. La victoria está delante siempre cuando nosotros vamos hacia el propósito de Dios. Siempre. No hay oportunidad para la derrota a menos que nosotros nos acobardemos y volvamos para atrás. Dice la Biblia, nosotros no somos de los que retroceden, no retrocedemos.
El resultado de esto, el 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Cuántos años tuvieron que dar vuelta en el desierto? 40 años. Ya estaban en la puerta. Era un paso de fe. No lo dieron. 40 años en el desierto. Y no, pero lo que pasa que eran las murallas muy grandes, lo que pasa que había gigantes, lo que pasa que había un ejército, lo que pasa que no hubo fe. Lo que pasa es que no le creíste a Dios. Creíste solamente lo que ven tus ojos. Pero Dios actúa justamente en aquello que no se ve. La fe actúa de esa manera. Y por último, la fidelidad de Dios a los que obran por fe. En el versículo 36 del capítulo 14 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Estos, recuerdan que eran 2 espías, 2, Josué y Caleb, dijeron vamos para adelante, y los otros 10 dijeron no, y hablaron mal de la tierra, hablaron mal de Dios, hicieron que toda la multitud también hable mal de Dios y murmurara. Esos 10 fueron los primeros que murieron por una enfermedad. Y dice el 38, pero Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ahí está la diferencia. Unos están muertos, otros están vivos. Unos escuchan y obedecen la voz de Dios, otros están incapacitados. Pidámosle al Señor hoy que Él nos dé de su Espíritu Santo para que podamos dar ese paso de fe. ¿Qué estamos esperando? 40 años en el desierto. 40 años de sufrir en el desierto. Cuando tenemos un lugar prometido. Cuando tenemos un lugar donde Dios nos llamó. Dios nos llamó con un propósito. No que andemos destruyéndonos en el desierto. Sino que entremos a un lugar que tenemos abundancia. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, los 10 murieron porque no le creen a Dios. Si vivimos una vida religiosa nada más, no le creemos a Dios, entonces simplemente estaremos profesando una religión más, pero no estaremos viviendo una vida legítima en Dios. La vida legítima en Dios es una vida de poder. Y no es ni aburrida, ni triste, ni nada. Es una vida, se los puedo asegurar, bastante agitada. Y hay un montón de circunstancias que atravesar. Pero como dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte. Solamente los valientes van para adelante. Los otros dicen, me voy a Egipto otra vez. No, me vuelvo para el desierto. Y Dios dice, bueno, que aprendamos a veces de esos desiertos para decir, no, es para la otra dirección. Le creo a Dios, voy a destruir a todos los enemigos. Josué y Caleb dijeron, vamos que los comemos como a pan. Yo no sé qué problemas hay delante. Pueden ser justamente imposibles de vencer. Bueno, Dios se especializa en eso. ¿Cuál es nuestra parte? Solamente creerle y decirle, Señor, acá estoy en tus manos, voy para adelante. Y Él lo hace. Pero de seguro que lo hace. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia.
Gracias por tu palabra que nos llega a reflexionar, Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Tú nos has rescatado de la muerte espiritual cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Ya tenemos vida. Pero teniendo esta vida, dice también tu palabra en el Nuevo Testamento, algunos viven una vida cristiana que parece que no han alcanzado la salvación. ¿Qué les pasa? Tienen una salvación tan grande. Promesas eternas, maravillosas, y pareciera que no tienen nada. Pero este es tiempo de que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos la palabra de Dios, no lo que dice el mundo, no lo que dicen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dicen soy langosta. No, yo soy un príncipe del ejército de Dios. Yo soy un embajador de Dios acá en la tierra. Y hay muchas batallas para librar, pero yo sé que en todas voy a vencer. Porque Él pelea conmigo, porque Él va delante mío. Entonces en esta tarde, qué bueno que podamos reflexionar en nuestro corazón y decir, Señor, no quiero dar más vueltas en el desierto. 40 años en el desierto es mucho tiempo. Quiero atravesar esa gran muralla. Yo sé que vos podés hacer que estos problemas se resuelvan y tener una vida en abundancia. Si la palabra de Dios ha hablado a tu corazón, qué bueno ahí donde estás, porque Dios está en todo lugar. En tu corazón puedes decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ir hacia ese propósito que me llamaste un día, tal vez hoy, tal vez hace un mes, tal vez hace meses, tal vez hace años. Pero el llamamiento de Dios es eficaz para nuestras vidas. El Señor hoy nos está volviendo a llamar. Nos está diciendo, no quiero que mueras en el desierto. Quiero que vayas hacia el propósito. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Lo maravilloso de este tiempo es que el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Pero la Biblia dice, no contristéis al Espíritu. No pongamos triste al Espíritu Santo. Porque Él es el que hace posible que nosotros tengamos el acceso adelante de la presencia de Dios a través de la comunión, a través de su intercesión por nosotros. Podemos decirle hoy, Espíritu Santo, yo te pido perdón por haberte fallado. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Perdón por incluso darte la espalda y hasta alguna vez haber hablado mal de ti, Señor. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo te puede abrazar en este día y decirte, yo estaba esperando esas palabras de tu corazón. Hoy renuevo mis misericordias sobre tu vida, para que te levantes, ya no estés en el desierto, que puedas atravesar estos muros de Jericó, estos muros de la ciudad de Canaán. Así como cayeron los muros de Jericó, así también todos los muros que se presenten delante caerán. Solamente cree en mí, que yo tengo un plan para tu vida. Y Jesús, nuestro Señor, hoy nos recuerda y nos dice, yo morí en la cruz por todos tus pecados, todos tus pecados, todos tus pecados. Mi sangre es más que suficiente para pagar el precio por todos tus pecados. Si te acercas a la cruz, la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Él murió en propiciación por nosotros. Murió en nuestro lugar por todos nuestros pecados. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso te exaltamos, por eso te bendecimos. Por eso te honramos, Señor, en esta tarde. Tu presencia es maravillosa en este lugar.
Tú que justo me haces, que llenas, permaneces fiel. Tú cubres mi herida. Sí, Señor, tú cubres nuestra herida. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Esta es una buena oportunidad para acercarnos a Dios. Decirle: Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Tú que cubres mi herida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Y juntos decimos: Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste, Señor, tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó.